Un hombre poderoso, vestido de traje caro, no imaginó que su peor error no sería en los negocios, sino en un restaurante lleno de testigos. Allí, frente a todos, levantó la mano contra su esposa embarazada. Lo que jamás pensó fue que el chef que salió de la cocina en ese momento era su peor pesadilla, el hermano de ella, un Navy SEAL entrenado para enfrentar a cualquiera. Laura tenía apenas 26 años y estaba esperando a su primer hijo. Había soñado con ese momento toda su vida, imaginando ternura, cuidados y un hogar donde su hijo naciera rodeado de amor. En cambio, estaba casada con Ernesto, un CEO multimillonario que sabía manejar empresas y contratos, pero no sabía manejar su ira ni su orgullo. Desde fuera, todos creían que vivía un cuento de hadas en mansiones, viajes, coches de lujo, pero por dentro, cada día era un infierno silencioso. Ernesto no soportaba que nadie lo contradijera, mucho menos su esposa. La trataba como si fuera una posesión, no una persona. Y lo más doloroso era que cada golpe, cada grito, cada humillación se clavaba en el corazón de Laura como un recordatorio de que estaba atrapada. Esa noche, Ernesto la llevó a un restaurante de lujo. Ella pensó que quizá, por una vez, tendrían una cena tranquila, que él mostraría al menos un poco de humanidad al verla cansada y con un hijo creciendo dentro de ella. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado, porque en ese mismo lugar trabajaba alguien que Laura no veía desde hacía años, su hermano Daniel, un ex Navy SEAL que había pasado por guerras, misiones secretas y heridas que casi le cuestan la vida. Daniel había regresado al país en silencio, buscando paz, trabajando como chef lejos del ruido, sin imaginar que esa noche se enfrentaría a la misión más personal de su vida. La cena que debía ser una simple salida terminó convirtiéndose en una tormenta imposible de ignorar. Ernesto, acostumbrado a controlar a todos en la sala de juntas con su voz fuerte y su mirada imponente, trasladaba ese mismo carácter abusivo a su vida personal. Desde que llegó al restaurante, trató a los meseros como si fueran empleados suyos, chasqueando los dedos para pedir agua, exigiendo platos fuera de la carta, hablando en voz tan alta que las mesas alrededor comenzaron a mirarlo con incomodidad. Laura, con su embarazo ya avanzado, intentaba mantener la calma, convencida de que aguantar era la única manera de evitar un escándalo. Pero dentro de ella, el miedo crecía con cada gesto brusco, con cada mirada de desprecio que Ernesto le lanzaba cuando no sonreía lo suficiente o cuando no asentía rápido a sus palabras. La presión emocional se mezclaba con el cansancio físico y en su vientre sentía los movimientos inquietos de su hijo, como si incluso él percibiera la tensión en el aire. La gota que derramó el vaso fue algo tan simple como un comentario. Laura, con voz suave, le sugirió que dejara el teléfono y disfrutara de la comida, que bajara la voz porque la gente los estaba mirando. Fue una frase cargada de respeto, casi una súplica, pero para Ernesto sonó como un desafío público. Su orgullo herido no soportó la idea de que alguien, mucho menos su esposa, lo corrigiera delante de otros. Su rostro cambió en segundos, de arrogante a furioso, y en un gesto impulsivo y violento levantó la mano y la abofeteó. El sonido seco del golpe cruzó el salón como un rayo, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Los cubiertos se detuvieron en el aire, las conversaciones murieron, y todos los ojos se clavaron en aquella mesa donde una mujer embarazada acababa de ser golpeada por el hombre que juró protegerla. Laura, con la mejilla ardiendo y las lágrimas desbordando, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era la primera vez que Ernesto la golpeaba, pero sí la primera en público, sin importarle nada ni nadie. Esa humillación pública era una frontera que ella nunca imaginó que él se atreviera a cruzar. El miedo la paralizó, pero también sintió una punzada de vergüenza, como si todos esos ojos juzgadores le dijeran en silencio que debía haber huido hace tiempo. Y sin embargo, ahí estaba, atrapada en un matrimonio donde el lujo brillaba por fuera, mientras el dolor la destruía por dentro. Los clientes reaccionaron de maneras distintas. Una mujer mayo negó con la cabeza, murmurando indignada. Un joven se levantó medio metro de su silla, pero su pareja lo detuvo tomándolo del brazo, como si le recordara que enfrentarse a un hombre con tanto dinero y poder no era algo sencillo. Nadie se atrevía a dar un paso real, porque todos sabían que un CEO multimillonario podía hacer desaparecer carreras, demandas o reputaciones con una sola llamada. Ese miedo colectivo convirtió el restaurante en una jaula de silencio, pero entre los murmullos contenidos,
Hubo un par de ojos que no se desviaron ni un segundo. Desde la cocina, detrás de una ventana que daba al salón, Daniel vio todo. El mismo Daniel que había pasado años en tierras lejanas, arriesgando la vida en operaciones que ni siquiera podían escribirse en los periódicos. Había visto horrores, compañeros caer, civiles inocentes sufrir, y aún así, nada lo golpeó con tanta fuerza como ver a su hermana, la niña que alguna vez cuidó cuando sus padres trabajaban, siendo humillada y violentada frente a él. Sintió un calor feroz subirle por el pecho, una mezcla de rabia y dolor que lo obligó a dejar caer los utensilios de cocina que tenía en las manos. El problema, sin embargo, no era solo el golpe en sí, sino todo lo que representaba. Laura estaba atrapada en una relación de violencia que hasta ese momento había permanecido en las sombras. Ernesto se sentía intocable, protegido por su dinero, su influencia y el miedo que generaba en los demás. Y esa combinación lo había llevado a creer que podía actuar sin consecuencias, que nadie se atrevería a frenarlo. Esa noche en el restaurante era el reflejo más cruel de esa verdad. A un hombre golpeando a su esposa embarazada frente a decenas de testigos. Y aún así, el silencio reinando porque todos temían las represalias. Laura, con la mano en el vientre y la mejilla marcada, apenas podía respirar. Dentro de ella, algo comenzaba a romperse. No solo el miedo, sino también una voz que gritaba por ayuda. Y sin saberlo, esa ayuda estaba a punto de llegar de la forma más inesperada y poderosa posible. Porque en ese mismo lugar, en esa misma noche, su hermano Daniel, el hombre que había enfrentado campos de batalla, el hombre que jamás dejaba a nadie atrás, estaba dispuesto a cumplir la promesa silenciosa que siempre llevó en el corazón a proteger a su hermana a cualquier costo. Daniel salió de la cocina con pasos firmes. Y aunque estaba vestido con el uniforme de chef, en ese momento parecía un soldado que regresaba al campo de batalla. Su mirada no se desvió ni un instante de Ernesto, que todavía permanecía sentado con el mismo aire de superioridad, como si la bofetada que había dado a Laura no fuera nada más que un gesto insignificante. Laura, temblando, lo vio acercarse y por un segundo pensó que su hermano tal vez no podría contenerse, que esa furia silenciosa que ardía en sus ojos podría terminar en una catástrofe. El restaurante entero respiraba con tensión. Cada cliente sabía que algo estaba por suceder, pero nadie tenía la certeza de qué tan lejos llegaría. Daniel no era un desconocido en esa ciudad. Varios lo habían visto volver después de años en servicio militar. Sabían que había sido Navy SEAL, sabían que no era un hombre común, y esa mezcla de respeto y miedo comenzó a flotar en el ambiente. Ernesto levantó la vista con desdén, como si Daniel no fuera más que un empleado atrevido. Chasqueó los dedos hacia él como lo había hecho antes con los meseros, y dijo con tono burlón que llevaría el plato de inmediato, o llamaría al gerente para despedirlo en ese mismo instante. No reconocía a Daniel, no entendía que estaba frente al hermano de la mujer a la que acababa de golpear. Esa arrogancia lo cegaba, y su voz altanera rebota en las paredes como un veneno. Daniel no respondió, simplemente se acercó más, y cuando estuvo a menos de 1 metro, la tensión se hizo insoportable. Laura susurró su nombre, rogándole con la mirada que no hiciera nada imprudente, pero en sus ojos también había un destello de alivio, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera sola en medio de aquel infierno. Daniel respiró hondo y habló con una voz baja, controlada, pero que resonó con una fuerza imposible de ignorar. Le dijo a Ernesto que jamás volviera a ponerle una mano encima a su hermana, que ese abuso terminaba esa noche. El silencio en el restaurante era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las lámparas. Ernesto soltó una carcajada nerviosa, creyendo que esas palabras eran una especie de broma, y se inclinó hacia adelante para responder con insultos, llamando a Laura débil, diciendo que merecía que alguien la pusiera en su lugar. Y entonces Daniel dio un paso más, inclinándose hasta que sus rostros estuvieron casi a la misma altura, y en ese instante la energía cambió. El aire parecía cortarse, como si todo el restaurante entendiera que un límite invisible acababa de romperse. Los clientes comenzaron a sacar discretamente sus teléfonos, algunos grabando, otros enviando mensajes, sabiendo que estaban presenciando algo que no tardaría en explotar. El gerente del restaurante, nervioso, apareció al fondo, pero ni siquiera se atrevió a intervenir. Laura intentaba contener las lágrimas, con la mano sobre su vientre, temiendo que la tensión afectara al bebé. Ernesto, al sentirse expuesto, al notar que ya no tenía el control de la situación, se levantó bruscamente de la mesa, derramando el vino sobre el mantel blanco. Lo miró directamente a los ojos y le preguntó con desprecio quién se creía que era para hablarle así. Fue entonces cuando Daniel, con calma absoluta,
¿Se identificó como el hermano de Laura Ne? Esa sola frase cayó como un trueno, y de repente toda la arrogancia de Ernesto se tambaleó. Su mandíbula se tensó, su sonrisa falsa se borró, y en sus ojos apareció por primera vez un destello de miedo. El peso de esa revelación recorrió el restaurante como un susurro colectivo. Ahora todo tenía sentido. No era un simple chef enfrentando a un cliente poderoso. Era un hermano que había visto a su hermana ser golpeada. Era un soldado entrenado, alguien que sabía lo que significaba defender y lo que significaba atacar. Ernesto intentó recuperar el control, levantando la voz, diciendo que nadie lo intimidaba, que él tenía abogados que podía destruir a cualquiera. Pero sus palabras sonaban vacías, y cada sílaba evidenciaba la inseguridad que empezaba a corroerlo. Daniel, en cambio, permanecía inmóvil como una roca, dejando que el silencio hablara por él. La tensión se convirtió en un campo de batalla emocional. Laura estaba atrapada entre el miedo a lo que su esposo pudiera hacer y la esperanza de que, por fin, alguien lo detuviera. Los clientes observaban con corazones acelerados, algunos dispuestos a intervenir si era necesario, otros rezando en silencio para que la situación no terminara en violencia física, y aún así, todos sentían que la violencia ya estaba presente, aunque no hubiera golpes en ese momento. Estaba en las palabras, en las miradas, en las cicatrices invisibles que cargaba Laura. Ernesto, desesperado por recuperar su posición de dominio, dio un paso hacia Daniel, intentando intimidarme con su estatura y su traje caro, pero cada movimiento suyo parecía pequeño frente a la calma inquebrantable del exil. Daniel no necesitaba levantar la voz, no necesitaba mover un músculo de más, su sola presencia era suficiente para desarmar a cualquiera. Esa diferencia, esa distancia entre el hombre acostumbrado a controlar con dinero y el hombre que aprendió a controlar con disciplina y honor, era un abismo imposible de ignorar. Laura finalmente encontró su voz entre lágrimas. Le pidió a Ernesto que se detuviera, que no siguiera arrastrándose a esa espiral de vergüenza y dolor, pero Ernesto, incapaz de aceptar la derrota, levantó la mano de nuevo, no hacia ella esta vez, sino hacia Daniel, como si quisiera empujarlo, apartarlo, demostrar que aún mandaba. Ese movimiento fue la chispa que encendió el fuego. El restaurante entero contuvo la respiración, y en ese segundo exacto, todos supieron que estaban a punto de presenciar un momento que marcaría un antes y un después en sus vidas. En el instante en que Ernesto levantó la mano, el tiempo pareció detenerse. Todo el restaurante contuvo la respiración, y el silencio se volvió ensordecedor. Daniel, con los ojos fijos en los de su cuñado, no se movió un centímetro, pero su presencia llenaba cada rincón de la sala, como si el aire mismo temiera su siguiente movimiento. Laura se tapó la boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas y miedo, y su corazón latía con fuerza contra el pecho, no solo por lo que estaba pasando, sino por el bebé que llevaba dentro y por la posibilidad de perder el control de la situación en un segundo. Ernesto, cegado por la arrogancia y la furia, no entendía que no se trataba de fuerza física ni de gritos, sino de disciplina, entrenamiento y un amor tan profundo que podía moverse como un huracán silencioso. Daniel dio un paso hacia adelante, y aunque su movimiento fue lento, cada músculo en su cuerpo estaba tenso y preparado para reaccionar en fracciones de segundo. Su mirada era una mezcla de furia contenida y calma aterradora, la de alguien que había visto demasiado y sabía exactamente cómo actuar. Ernesto vaciló por un momento, algo que parecía insignificante, pero que Daniel no dejó pasar. Con voz firme y medida, dijo algo que resonó como un golpe más fuerte que cualquier bofetada en sí. «Vuelves a tocar a mi hermana. No habrá nadie que te salve de lo que viene». Esa frase fue como un rayo que atravesó el aire. Algunos clientes se movieron ligeramente, nerviosos, sabiendo que estaban presenciando un punto de quiebre, y el gerente del restaurante retrocedió, incapaz de intervenir. Ernesto intentó replicar, con una mezcla de amenaza y desprecio, pero su voz tembló, y por primera vez, Daniel notó miedo genuino en sus ojos. Un miedo que no se parecía a la sorpresa ni al desconcierto. Era la certeza de que alguien con entrenamiento, fuerza y amor absoluto por la mujer que había lastimado estaba frente a él. Sin necesidad de tocarlo, Daniel avanzó otro paso, y con un movimiento sutil, pero lleno de intención, bloqueó cualquier posibilidad de agresión. Ernesto, consciente de que había subestimado al hombre frente a él, retrocedió apenas un instante, suficiente para que todos comprendieran que la balanza había cambiado. Laura, temblando, comenzó a llorar abiertamente,
mezclando lágrimas de miedo con lágrimas de alivio. Por primera vez en toda la velada sintió que no estaba sola, que alguien estaba protegiéndola sin importar el costo. Daniel, con una voz más baja pero aún más firme, continúa: no permitiré que te lastime ni un segundo más. Lo que pasó aquí no se repite nunca. Ernesto tragó saliva, buscando una salida, pero cada palabra que salía de su boca parecía vacía, débil, insignificante. Daniel, entrenado para leer movimientos y emociones, percibió la desesperación de su cuñado y comprendió que solo necesitaba mantener la calma. No había necesidad de violencia innecesaria, porque el miedo de Ernesto hacía el trabajo por él. Y entonces ocurrió algo que cambió todo en un silencio absoluto, pesado, casi eléctrico. Los clientes, algunos con los teléfonos en mano grabando la escena, sabían que estaban frente a un momento histórico. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte, todos esperaban el desenlace de una historia que parecía salida de una película. Daniel dio un paso más, acercándose apenas lo suficiente para que Ernesto sintiera la intensidad de su presencia. Y finalmente, con una combinación de voz firme y mirada penetrante, le dijo que se retirara y que nunca más tocara a Laura. Esa orden no era una sugerencia, era una sentencia. Ernesto, derrotado, sus hombros caídos, entendió que no había vuelta atrás. La arrogancia había sido reemplazada por el respeto más profundo, y su orgullo, que siempre lo había cegado. Finalmente, se quebró. Laura, llorando, corrió hacia Daniel, abrazándolo con fuerza mientras él la rodeaba con los brazos, protegiéndola y asegurando que ningún daño llegara a ella ni al bebé. La tensión que había paralizado a todos en el restaurante comenzó a liberarse lentamente, y aunque algunos aún estaban en estado de shock, podían sentir la justicia, la protección y el amor puro que había triunfado sobre la violencia y el desprecio. Ernesto permaneció allí, en silencio, mientras la realidad de lo ocurrido lo golpeaba con fuerza. No se trataba de dinero, de poder o de influencia, sino de la fuerza de alguien que estaba dispuesto a todo por proteger a la familia. En ese momento, mientras Laura sostenía la mano de Daniel y se apoyaba en su pecho, el restaurante entero comprendió que había presenciado un cambio irreversible. No había gritos, no había peleas físicas, pero el mensaje había sido claro y devastador: el amor y la protección verdadera no necesita violencia para imponerse, solo necesitan determinación, presencia y un corazón dispuesto a luchar por los que ama. El silencio que quedó era el eco de una victoria moral, un momento que ningún asistente olvidaría jamás, porque habían visto a un hombre común convertirse en héroe, no con armas ni con dinero, sino con coraje, disciplina y amor inquebrantable. Después de que la tensión en el restaurante se disipó lentamente, Laura y Daniel se quedaron abrazados, sintiendo que cada segundo de miedo y tensión había valido la pena. Los clientes, aún con los ojos abiertos por la incredulidad, comenzaron a retomar sus conversaciones, pero nadie olvidaría jamás lo que acababan de presenciar en una demostración de amor, coraje y protección que iba mucho más allá de cualquier discusión o poder económico. Laura, con lágrimas en los ojos, comprendió que había algo más fuerte que la violencia o la arrogancia, la determinación de alguien que estaba dispuesto a arriesgar todo por protegerla a ella y al bebé que llevaba dentro. Ernesto, por su parte, entendió que su comportamiento había sido inaceptable y que el respeto no se exige con fuerza ni dinero, sino que se gana con acciones y decisiones justas. Esa noche, la lección que todos aprendieron fue clara y profunda en la verdadera fortaleza. No se mide por lo que se tiene, sino por lo que uno está dispuesto a hacer por quienes ama. Daniel no necesitó alzar la voz ni recurrir a la violencia. Su presencia, su entrenamiento y su amor hicieron que cada gesto y palabra contara más que cualquier golpe. Laura sintió una mezcla de alivio, gratitud y orgullo, y supo que, pase lo que pase, siempre tendría a alguien a su lado capaz de protegerla sin importar las circunstancias. Y aunque las emociones aún estaban a flor de piel, un sentimiento de paz comenzó a llenar la habitación. El miedo se había transformado en seguridad, el dolor en esperanza, y la injusticia en una lección de vida que todos los presentes recordarán para siempre. Aquella noche, el restaurante se convirtió en testigo de algo mucho más grande que un simple conflicto. Fue un recordatorio de que la familia, el amor y la determinación pueden cambiar cualquier situación, incluso las más peligrosas, y que la verdadera valentía no se encuentra en la fuerza física o en el dinero, sino en la capacidad de actuar con corazón y justicia cuando más se necesita.
Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte relatos que muestran la fuerza, el amor y la valentía en la vida real.